reto es entender que aunque ese negocio que tú tenías le pusiste un candado por 6 meses y que la cuenta que estaba en el banco estaba así y se hizo brrr, el reto aquí es entender que Dios sigue al control y que sus estrategias muchas veces son ilógicas. ¿Cuáles hombres de guerra? Si estos muchachos apenas si han llegado en esta nueva generación, las cosas se hacen a la manera de Dios. Yo bendigo a esos siervos de Dios, esas mujeres de Dios que han tenido que tomar decisiones fuertes, pero el reto es de nosotros, la iglesia, entender que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Dios sigue el control. Alguien señálele a otro y dígale: despierta, que Dios está en control. Oh Señor, si rompieses los cielos para... Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Digan todos conmigo: 6 días. Adelante del arca, perdón, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de carnero, de cuernos de carnero, delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Repita todos conmigo: cada uno derecho hacia adelante. Una vez más: cada uno derecho hacia adelante. Padre, gracias por la palabra, por lo que nos has de bendecir a través de ella. Gracias por las armas que nos entregas como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto que acabo de leer, me gustó ese amén por acá, que fue fuerte. Eso es. Esto que acabamos de leer son instrucciones que Dios le dio a Josué. Son instrucciones directamente de Dios, cómo tenían que hacerlo para tomar la ciudad de Jericó. Yo estuve enseñando acerca de las promesas este jueves, de que primero fue solo una promesa de Dios, que Dios llevaría a Israel a una tierra donde habría abundancia. Eso significa que fluye leche y miel, significa que no les faltaría nada, que ahí habría de todo. Pero fueron instrucciones muy precisas que Dios le dio a Josué. Todo el mundo habla de 7 vueltas que le dio Israel a Jericó, pero en realidad fueron 13 vueltas las que dieron. Entonces no fueron 7 únicamente, sino que fueron 13 vueltas. Un número muy mal usado, ¿verdad? Un número que le temen por la superstición, ¿verdad? Pero es un número muy importante en la palabra. Jesucristo era el 13, por ejemplo. 12 discípulos y Jesús era el 13. Es un número de rompimiento, es un número de cambios, es un número poderoso en realidad. Pero usted va en un avión y no hay fila 13. Hay hoteles que no tienen piso 13, ¿ok? Entonces, por la superstición. Pero no voy a hablar nada de eso, es otro el tema. Pero son instrucciones muy precisas, ¿ok?, que Dios le dio a Josué. Hace unas semanas atrás, en alguno de estos domingos, estuve predicando de cómo el pueblo había llegado a cerca de Jericó, cerca de los llanos de Jericó. Jericó era una ciudad que estaba en una parte alta, ¿ok?, una parte alta, pero los llanos eran muy amplios de Jericó. La extensión, la provincia, no la provincia, las orillas de Jericó, vaya, eran muy amplias. Una era la ciudad y otra eran los terrenos de Jericó. ¿Me estoy explicando? Entonces habían llegado a los llanos de Jericó, y ahí Dios decidió hacer un cambio. Moisés deja el liderazgo de Israel y ahora entra en acción Josué. Una acción, un cambio que para muchos pudo haber sido inconveniente, ¿verdad? A veces Dios en el momento más crítico
a veces hace cambios en nuestra vida. Y dice, oye, pero ¿cómo? El líder que nos trajo está bien, se tardó 40 años en traernos, pero él debía por lo menos saber cómo llevarnos a Jericó. Y antes de eso, Dios dice, cambio de liderazgo. Se va Moisés y entra el joven que ha estado ahí todo el tiempo, ahí detrás, Josué. Entonces, prediqué que Dios mostró el poder a Josué y tuvieron una experiencia similar a la de Moisés. Cruzaron un río en seco, ¿verdad? Fue una experiencia sobrenatural. El río, el Jordán, se abrió ante ellos y pasó todo el pueblo en seco. Todos recuerdan cuando Israel cruzó el mar. Ahora con Josué cruzaron el río. Cuando la gente se enteró de los lugares cercanos a Jericó, dice la escritura que tuvieron miedo hasta los reyes, hasta el rey de Jericó. Tuvo el temor porque dijo, wow, lo que Dios hizo con Josué y con Israel, Dios está con ellos. Ahora, por eso Israel cruza ese lugar, ese río. Ahora ya está en los llanos de Jericó. Ahora ya es visible Israel para Jericó. ¿Ok? Entonces dice que por eso ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Había algo parecido como lo que estamos viviendo, quédate en casa. Estaba bien cerrada Jericó, nadie entraba ni salía por el miedo que le tenían a Israel. Ok, hoy voy a hablarte acerca de a la manera de Dios, a la manera de Dios. Qué interesante cuando las cosas suceden a la manera de alguien más. Creo yo que ese es un reto grande que nosotros tenemos, porque los hijos de Dios, los que creemos en Dios y hacemos la palabra y buscamos cumplir la palabra, generalmente estamos haciendo las cosas bajo la voluntad de alguien más, que es Dios. Muchas veces, no todas, pero muchas, no se hace como nosotros pensamos, lo hacemos como alguien más. A veces tenemos un poquito de problema y no sé por qué se tiene ese problema de hacerlo conforme lo está diciendo el líder o como se bajó la instrucción pastoral hacia los ministerios. Pero la realidad de las cosas es que todo el tiempo nosotros lo estamos haciendo a la manera de alguien más, a la manera de Dios. ¿Ok? Entonces Dios le da estas instrucciones. Yo creo que esta mañana, no es una frase trillada, que esta tarde, Dios te va a entregar lo que yo le llamo personalmente claves, llaves de triunfo y de gloria. Cuando digo gloria me refiero a ese honor que Dios te da. Dios te dará llaves de triunfo y gloria. ¿Alguien las quiere? ¿Alguien me manifiesta? Amén. Entonces dígame amén, por favor. Yo pensé que usted después de 6 meses iba a decir amén. Aleluya, amén. Ahora note esto, por favor, póngame atención. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, esto que leímos está en el capítulo 6. En el capítulo 5, Josué se había quedado sin hombres de guerra. Josué se había quedado sin guerreros. Y lo que venía ahora era una guerra. Para tomar la ciudad de Jericó, lo que venía era una guerra. Y Josué no tenía hombres de guerra. Por eso fue que Dios le dijo a Josué, fabrícate cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a Israel, o sea, los hombres de Israel, obviamente. Vuelve a circuncidar a los hombres de Israel. Por eso es que en Josué 5, como les decía, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, esta es la causa esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto. Todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, o sea, la nueva generación, por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces yo prediqué eso, no le voy a predicar lo que prediqué hace domingos, pero tomo de referencia de esto. Josué no tenía hombres de guerra, porque los hombres de guerra se habían muerto. Los hombres de guerra se habían muerto ya en el desierto, entre batallas y contiendas y otros de edades y por lo que haya sido. Josué lo que tenía era una nueva generación de hombres y mujeres, pero hablando de guerreros, de hombres más jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de 18 hasta los 40 años por ahí, pero eran jóvenes lo que tenían, no eran guerreros, eran hombres normales.
Entonces el Señor les dice, ¿sabes qué? Circuncídalos a todos. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Josué se hizo esos cuchillos, circuncidó a todos los hombres, los hirió por varios días, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa la circuncisión, quitar ese pedacito de piel del pene del hombre. Pero se imagina usted, los hirió, perdieron sangre. Ok, o sea, esa era una operación y sin anestesia local, decía yo esta mañana. ¿Te imaginas? Como ahí te voy, vámonos. Estaban heridos. Entonces no fue un entrenamiento. No fue de que espérate, Josué, porque tú no tienes hombres, te vamos a meter en un entrenamiento de 15 días. Les vas a enseñar cómo usar el arco, la flecha y el escudo, lo que hoy sería la pistola tal, la UCI, el cañón y el misil. Curso express. ¿Cuántos se inscribirían de ustedes? Ninguno. Ok, no lo vamos a hacer, hija, el curso express. Ay, sí. Un curso express, 15 días para aprender a usar esas. No, le dijo el Señor, ¿sabes qué? Circuncídalos a todos los hombres. Después de que eso pasó, viene la instrucción. Escúchame. Viene la instrucción que leímos. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey. En otras palabras le dijo el Señor, yo ya me encargué de eso. Yo ya me encargué. Esa es una declaración divina, una promesa. Yo ya lo hice. ¿Ok? He entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es decir, y al ejército de Jericó yo ya te lo entregué. Esto es un asunto de fe. Amén. Es un asunto de fe. ¿Alguien me dice amén? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Cuáles? Josué no tenía hombres de guerra. ¿Cuáles hombres de guerra? Porque los hombres de guerra que tenía Israel habían muerto en el desierto. Pero ¿sabes a cuál se refería Dios? A los circuncidados. Quiero que vea la grande diferencia y cómo Dios veía a los circuncidados como hombres de guerra. ¿Por qué? Porque la circuncisión significaba entrar en pacto con Dios, entrar en voto con Dios. Es decir, yo soy de este bando, entrar en el bando de Dios. Ahora Dios no veía a un hombre circuncidado, no veía a un hombre de guerra. Yo no sé qué pensaría Josué, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, y van a rodear toda la ciudad los hombres de guerra. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Esos que circuncidaste. Esos son los que van a rodear. Dios a todo hombre en nuestros días, a todo hombre y mujer que entra en un pacto de corazón con Él, los ve como un hombre y una mujer de guerra. Yo no sé cómo se ve a usted. Quizá usted se vea limitado por sus recursos financieros, limitado por su salud, limitado por su edad, limitado por su experiencia o inexperiencia para ciertas cosas. Pero Dios ve como un hombre y una mujer de guerra aquel que hace un pacto con Él. Esta es la palabra. Le dijo, me vas a rodear la ciudad con todos los hombres de guerra. No tenía hombres de guerra, pero para Dios eran hombres de guerra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces tengo unas cosas rápidamente que puntualizar. Número uno, la circuncisión significaba entrar en pacto. Ahora estaban colocados en el bando de Dios. Es decir, ya tienen el boleto, como el ticket que tú adquiriste para venir al servicio. Estaban listos para entrar aquí a la iglesia. Ahora el Señor, a través de la circuncisión, ellos habían accesado al plan divino. No estaban ahí, pero ahora habían accesado al plan divino. Número dos, por eso ya estaban listos para tomar la ciudad. Para Dios. Para Dios, ellos ya estaban listos para tomar la ciudad. Lo voy a decir una vez más. Para Dios. Para Él ya estaban listos. Número tres, a este punto, Dios los veía como hombres de guerra. No sé, después de 6 meses, dónde usted se encuentre en su fe, dónde se encuentre usted en su ánimo por servir a Dios, dónde usted se encuentre en su ánimo, en su ímpetu de hacer algo por las cosas de Dios, o le ganó esta pandemia y le comió. Así como el saltón y el revoltón que dice la palabra, como la langosta que se come la parcela, que la va consumiendo la hojita. Quizá la pandemia te comió ese ímpetu que tenías. No, hombre, lo vamos a hacer acá. Dios, siento el llamado. No lo sé.
Pero Dios a ti te sigue viendo como un hombre y una mujer de guerra. Yo he venido a este lugar a declararte que Dios te sigue viendo como un hombre y una mujer de guerra. Usted no se siente así quizá, pero Dios sí te ve, porque Dios, cuando pone la mirada en alguien, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él destinó y dijo: mi hijo, mi hija es un hombre de guerra. Te dio, te animó, te llamó, te dio la capacidad. Él no es hombre para que mienta, que diga: ay no, como que siempre no. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Te echó el ojo porque tú para Él eres una mujer de guerra, eres un hombre de guerra. Alguien levante su mano y declare fuerte diciendo: ese soy yo, ese soy yo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Pastor Alex, ¿quién es un hombre de guerra? Un hombre de guerra es aquel que está determinado a conseguir lo suyo. Yo no sé qué sea lo suyo, pero lo suyo puede ser el deseo de que tu familia entera sirva a Dios, venga a Cristo, conozcan al Señor, sean salvos, sea la casa, tu carro, pagar las deudas, que este año se enderece, que el barco se enderece, que el barco de tu vida no se hunda. Eso puede ser lo tuyo. Pues un guerrero es aquel que está determinado a conseguir lo suyo a costa de lo que sea. A veces, aunque no sepas cómo. Pero qué bonito escuchar a alguien que dice: yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero lo voy a lograr. Eso a mí me encanta, es como que ay, como que hay un idioma. Como que hay un idioma así que podemos entender. Y ese es el idioma de Dios. No sabemos tú y yo cómo, porque nuestros pensamientos ni nuestros caminos son los del Señor. Los de Él son más altos. Eso dice la palabra. No sabemos cómo, pero estamos determinados a hacerlo. Entonces, eso es un guerrero. No quiere decir que el guerrero no se desanime. No quiere decir que el guerrero, la guerrera, no piense en abandonar, en decir que de verdad. No quiere decir eso. Sí puede pasar, pero el guerrero es el que se mantiene peleando, que se mantiene firme. ¿Habrá alguno de estos aquí? Dice Primera de Pedro 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad. Estoy hablando de guerreros, ¿ok? De hombres de guerra y mujeres de guerra. Ser sobrios y velad. Ser sobrios es estar despierto. ¿Me permite decirle alguna expresión un poquito ligera? Ser sobrio es ponerse al tiro. Dile al que está al lado así: ponte al tiro. Ser sobrios, pónganse al tiro, dice el Señor, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pastor, yo no encuentro que diga guerrero. La palabra resistir, yo se la he enseñado, amén. La palabra resistir es pelear en contra de, hacer resistencia. No es resistir de que aquí estoy aguantando los trancazos. No, la palabra resistencia es pelear en contra. Entonces está hablando de guerreros. Todos lloramos. Yo he llorado en esta pandemia. Todos hemos llorado. Pero el guerrero, con todo y lágrimas y mocos, se lo seca y a pelear en el nombre de Jesús. Y esa es la gente que yo pastoreo. Esa es la gente que ha venido a la iglesia de este día, con llanto, mocos y lo que usted quiera, pero usted se levanta a pelear en el nombre de Jesucristo. Esos son los guerreros. Esa es la gente de nunca solos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta lo que dice el apóstol Pedro aquí escribiendo, diciendo: resistid firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo momento. O sea, sabiendo que este es un asunto general. Dice el apóstol Pedro: aliviánese, sea sobrio, póngase al tiro. ¿Qué predica la del pastor Alex este día? Diciendo: póngase al tiro, porque esto le está pasando a todos, dice el apóstol Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos les está pasando a los hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Los que están despiertos, los que están sobrios. ¿Habrá alguien despierto en este día? Entonces ese es el hombre de guerra. ¿Habrá algún hombre de guerra aquí? Aleluya. ¿Habrá una mujer de guerra acá esta mañana, esta tarde? En el nombre de Jesús.
La historia la conocemos, la historia la conocemos. Déjeme correr un poquito en el tiempo, porque se me está acabando. La historia la conocemos. Israel tomó Jericó, ¿cierto? Israel llegó a Jericó. ¿Quién no conoce la historia? Amén. Pero hay puntos muy importantes, puntos muy poderosos acá. Amén. Dice la escritura: y Josué se levantó de mañana, después de que el Señor le dio la instrucción de cómo hacerlo. Dice: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, dice, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres, escúchame, y los hombres armados, ¿ok? Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron la vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días, tocando continuamente. Y los hombres llevaban las armas, recién circuncidados, recién sanitos. Ya podemos caminar. ¿Cómo vas tú? Pues a mí me duele poquito. Cada que necesito ir a hacer chis. Sí, eso son cosas naturales, o sea, ¿me entiende? Pero ahí voy, aquí estamos con el arma, la espada. No eran hombres de guerra, se le habían muerto, pero ahí estaban, avanzando, caminando, y los hombres tocando. Había un reto grande, 2 cosas: la visión y el reto. ¿Cuál era la visión? La visión de todos ellos: obedecer la ilógica estrategia de Josué. ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurre? Le vamos a dar vuelta a la ciudad por 6 días. Mi esposa y yo procuramos caminar diariamente, y cuando no se puede, pues 3 veces a la semana, 5 kilómetros, ¿verdad? Yo le decía en la mañana a la gente que a veces vengo a la oficina, me siento y hago, digo, no sé si fue el trabajo de los 5 kilómetros o fueron los 40 y tantos años que tengo, 45, y muy bien vividos, gloria a Dios. Me estoy explicando. Ahora, 6 días dando vueltas, tocando. ¿Te imaginas el sistema respiratorio de los que dice que continuamente, lo leímos usted y yo, continuamente tocando, avanzando, llegaban al campamento? Y me imagino que se quitaban. ¿Cuántos se quitan los zapatos así que con un pie con el otro? Se quitaban las sandalias. Dale una sobadita, vieja, dame una sobadita ahí. Pero es que no entiendo. Ya llevamos 4 días, estamos cansados, pero Josué dice que hay que darle vueltas. Y deja tú, yo llevo aquí una espada. Los que llevan el arca cargándola. No, los del arca, ¿qué? Decía el otro. Déjeme imaginarme. No, los que van tocando el cuerno de carnero. Entonces, ¿sabes? Hay cosas que en esta pandemia has tenido que cargar, has tenido que hacer, y la estrategia ha sido ilógica. Cuando tenías que estar más unido en familia, cuando teníamos que estar más unidos como iglesia, las cosas comenzaron a ser ilógicas, comenzaron a pasar cosas diferentes. Amén. Y no entendíamos. El reto era entender la estrategia ilógica, la visión, perdón. Y el reto era entender que a pesar de todo, Dios estaba en control. Ese es un reto. El reto era que a pesar que la fuerza iba disminuyendo, el cansancio, yo no entiendo, no estamos logrando nada, no hemos matado ni un soldado de aquel lado. El reto era entender que Dios todavía sigue en control. Ese es el reto de los hijos de Dios. Ese es el reto de los hijos de Dios, que las cosas están cambiando. No estamos 300 aquí sentados, estamos mucho menos, porque no se puede sentar más. El reto es entender que todavía Dios sigue en control. Amén. Todavía Dios sigue en control. Esta semana hablaba con amistades, mi querido amigo, hermano David Valero, que ustedes lo conocen, que es el tío de Nunca Solos, ¿verdad? Su esposa le decía, mi esposa le decía, no se detengan, Pastora Basti, no se detengan. Acá en Nuevo León, muchas iglesias
tuvieron que cerrar porque no soportaron el peso financiero de pagar una renta. Iglesias tuvieron que cerrar porque al no congregarse la gente se olvidó de los ministerios. Wow, y eso es impresionante. ¿Te imaginas la frustración para un hombre o una mujer que Dios les dice: te llamo, planta una iglesia? ¿Cuáles serían sus pláticas en una mesa para tener que decir: vamos a cerrar el auditorio? Wow, qué fuerte. El reto aquí es entender. El reto es entender que aunque ese negocio que tú tenías le pusiste un candado por 6 meses y que la cuenta que estaba en el banco estaba así y se hizo brrr, el reto aquí es entender que Dios sigue al control y que sus estrategias muchas veces son ilógicas. ¿Cuáles hombres de guerra? Si estos muchachos apenas si han llegado en esta nueva generación, las cosas se hacen a la manera de Dios. Yo bendigo a esos siervos de Dios, esas mujeres de Dios que han tenido que tomar decisiones fuertes, pero el reto es de nosotros, la iglesia, entender que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Dios sigue el control. Alguien señálele a otro y dígale: despierta, que Dios está en control. Escúchame, escúchame. El tiempo se me acaba. El tiempo se me acaba. Wow. Hay que seguir persistiendo. Hay que seguir firmes en la fe, en el nombre de Jesús. A lo mejor usted se ha sentido que está en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo, en círculos. Es que esta pandemia me ha mantenido así. Ya me animo, ya me decaigo. Ya me animo, ya me agüito. Ya no sé qué hacer. Te has mantenido así. Persista, porque aún en medio de esos círculos que tú crees que no estás avanzando, ahí Dios te va a mandar una revelación. Ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a mandar una respuesta. Mi esposa me decía: hasta para lo mismo se requiere esfuerzo. Hay personas que han abandonado visiones en todos los sentidos, espirituales, de la iglesia, personales. Mi esposa enseñaba a mis hijos ayer y les decía: dinero significa trabajo, hijos. Dinero significa trabajo. Dice: hay todas las posibilidades que la gente que no tiene dinero y que tiene mucho tiempo sin dinero es porque no han querido trabajar, que no han buscado de Dios. Y si dame una idea, hay jovencitos, jovencitas que bien pudieran decir: mi papá me mantiene y mi mamá también. Pero hoy en día usando sus manos, amén, usándolas, decidiendo salir de ese círculo de lo mismo, sabiendo que Dios está en control. No sabes si te vas a encontrar un cliente por allá o si no lo va a ver, pero dan el paso para salirse de lo mismo. Ayúdame, Dios, a administrar el tiempo, por favor. Se llegó el 7º día, 6 días sudaditos, unas cuantas ampollas por allá, estar cargando un arma que no sé usarla. Dios dice que soy guerrero, pero a mí me circuncidaron hace como 4 días. Y ahí estuve ahí acostado, no podía ni caminar, y de pronto me ponen un arma aquí en la mano. Yo les decía en la mañana, yo me acuerdo que todos teníamos miedo cuando llegábamos a los 18 para ir a hacer a los 18 años, para ir a hacer el servicio militar. Ay, que me toque bola negra para no hacer nada, porque si no, a chapolear, no a todas las orillas de la carretera y andar haciendo ahí marchando y que todos vamos a comer, nunca más volverás a comer. Algo así, canciones como esas hacían. Le teníamos miedo a eso. Pues estos hombres derramaron sangre ahí en su orgullo. Derramaron sangre, no sabían usar eso. Se llegó el día 7º y Josué les dice la instrucción del Señor: llegamos al día 7, amén. Pues ahora son 7 vueltas este día. No son 7, no, vamos a completar 13 vueltas. Este día son 7 vueltas.
Dice la escritura en Josué capítulo 6 verso 15: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, bien tempranito. ¿Cuál que ando cansado, que no sé qué, que tuve mucho trabajo? Hoy sábado que el pastor no me pida hacer nada, no, que interceder, no, ya tuve una semana con los niños, olvídese. No. 6 días caminando, tocando, y el séptimo día se levantan al despuntar el día, el alba, tempranito, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Cuántas dice? ¿Cuántas? El 7 es el número que representa a Dios. El 6 es el número que representa al hombre. Mira nada más, las 6 vueltas podrían representar el cansancio del hombre, la vida del hombre, pero llegaron al séptimo día, al día de la manifestación sobrenatural de Dios, al día de la manifestación sobrenatural de Dios. Yo creo, yo no sé usted, quizá usted se ha mantenido durante esos 6 días, estos 6 meses en lo mismo. Ay, mi Madre Santa, ¿qué vamos a hacer? Pero el día 7 ha de llegar. El día 7 tiene que llegar, amén. Y probablemente cuando venga el día 7 tendrás que hacer 7 veces aún lo que habías estado haciendo antes. Pero ahí viene la manifestación sobrenatural de Dios. 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes, tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Les dijo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Note esto. Aquí. Nota esto. Josué no dijo: listas las espadas. No dijo: listos todos con sus arcos y pónganse los escudos, porque Jehová nos entregó la ciudad. Y no salieron como esas películas de No. Dijo: gritad, porque Dios les entregó. ¿Por qué? Porque no eran hombres de guerra. No eran hombres de guerra. Era mandarlos al matadero. Era a la manera de Dios. Ellos no sabían guerrear, pero sí sabían alabar. No sabían guerrear, pero sabían alabar al Señor y cantarle al Señor. No sabían usar la espada y cómo hacerlo para eso, pero sabían cantarle, honrarle al Señor. No sabían guerrear, pero sabían usar sus recursos. Habrá alguien que pueda gritar y decir: te exalto, te alabo. No sé cómo pelear, yo no sé cómo ganar esta batalla, pero yo puedo guerrear, yo puedo alabar, yo puedo cantar fuerte, puedo danzar fuerte, Señor. Si usted ha estado triste allá en su casa, guerree. ¿Cómo? Si no sé cómo hacerlo, alabe a Dios, cante a Dios, levante las manos a Dios, vaya de rodillas a Dios, pero haga algo que detone la adoración al Señor. ¿Alguna vez usted, si a usted le pasa decir: es que yo no sé cómo pelear con esto? ¿Te ha pasado? Yo mismo me he sentado con mi esposa: mi amor, yo no sé con esto. En esta pandemia que teníamos que hacer estos tipos de cambios, en estos 6 meses ha habido como no sé qué tantos cambios que hacer, y decir: es que yo no sé cómo hacer esto. Hay veces que yo no sé ser pastor. Ay, usted tiene un pastor que a veces no sabe ser pastor. Ay, a veces no sé ser pastor, pero sí sé alabar. Y no estoy hablando de saber cantar, porque sé cantar y lo enseño. No estoy hablando de eso, ¿ok? Sé alabar. ¿Cómo? Como dijo una persona: canto feo pero recio. Amén. No sabré cómo hacer las cosas, no sé cómo pastorearte, hija, pero sí sé cómo ir de rodillas al Señor y levantar mis manos y decir: yo no sé cómo hacerle, no sé qué aconsejarle a este hombre, no sé qué decirle a esta mujer, no sé cómo hacer con este matrimonio, pero tú sí sabes. Mejor que se haga a tu manera. Amén. Así que Josué le dijo: ¡hey!
todos los que tienen las armas, gritad que esto ya se hizo, este arroz ya se coció. Jehová nos ha entregado la ciudad, amén. Jehová nos ha entregado la ciudad. Voy a terminar con esto, escúchame. ¿Habrá alguien que está recibiendo esta palabra? ¿A alguien le está bendiciendo? Quédate con esto en este día. No sabes cómo pelear, pero sabes alabar. No sabes cómo resolver ese asunto con el banco, pero sabes alabar a Dios. Y ahí está, buscando la manera de Dios. No sabes cómo resolver el asunto del matrimonio, ¿ok? Pero sabes alabar, sabes honrar al Señor. Incluso en el ámbito de las finanzas, no sabes cómo pagar esa deuda, pero sí sabes cómo honrar a Dios. Si sabes que hay un versículo que dice: dad y se os dará, que es la clave del aumento financiero. Sabes que hay un versículo allá en Malaquías 3:10 que es la clave de protección para tus finanzas y para que se abran las ventanas de los cielos y derrame Dios bendición sobre ti. No sé cómo, pero tú sí sabes. Verso 17, voy a terminar. Y será la ciudad, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 17, y será la ciudad anatema. La palabra anatema en el Nuevo Testamento es maldición. Es maldición, ¿ok? Pero en este versículo, en estos versículos que voy a leer en hebreo, lo voy a decir rápido, en hebreo se usó la palabra con distintas connotaciones. En esta primera que dice: y sea la ciudad anatema a Jehová. Anatema en esa escritura, en el diccionario hebreo español, significa posesión consagrada. Es decir, Dios nos ha entregado la ciudad y esa ciudad será para Dios. Eso será para Dios, con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. No tengo tiempo para explicarte por qué Rahab, pero Rahab había ayudado a Israel, ayudando a los espías que habían mandado, y Rahab les ayudó. Y ella también dijo: pero ¿sabes qué? Ya sabe usted, cuando vengan ustedes por acá, mi familia y yo, por favorcito, me la cuidan porque yo les echo la mano. Perfecto. Entonces Josué, como hombre de Dios y como hombre de palabra, les dijo: será consagrada, posesión consagrada a Jehová, con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, o sea, guardaos de lo que es consagrado a Dios. Ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema. No toquen lo que es consagrado para Dios, les dice. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel. Esta última palabra, anatema, es la maldición. No tomes lo que es de Dios, no lo toques, no lo profanes. No sea que cuando lo hagas, lo traigas acá al campamento y traigas maldición al campamento. ¿Qué pasaría? Recuerda que le dije que la circuncisión era haber entrado en el bando de Dios. Si eso pasaba, iban a traer maldición a donde ya había bendición, a donde ya había bendición. Amén. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Verso 19, voy a terminar. Ya tenía ganas de terminar varias veces. En vivo no lo podía hacer. Mas toda la plata, óiganme ya en internet, y todos los que dicen qué pasó con eso del dinero en las iglesias. Mas toda la plata y el oro, ahí están las pantallas, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Lo que en nuestros días es entrar en el tesoro del ministerio. Amén. Entren en el tesoro. Entonces miren nada más cómo estaba diciendo Josué. Decía: no tomen nada, no tomen nada. Vamos a atacar la ciudad gritando, pero no tomen nada. Es decir, si de pronto un soldado cae y el soldado traía un relojazo con oro, un Rolex, no lo tomes y diga: ay, mira, Dios me bendijo. No, sino que todo lo que veas de valor, el oro, los utensilios de bronce, todo aquello vendrá al tesoro de Jehová. Por eso es que la primera palabra dice es consagrado a Dios. La segunda, no lo hagas porque puedes traer maldición acá. Yo no sé si alguien está recibiendo en este día, pero siempre lo de Dios es de Dios. Siempre lo de Dios es de Dios.
Y los hombres de Dios defendemos lo que es de Dios. Amén. Entonces el pueblo gritó. Me encanta esto, voy a terminar. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Vocerío es como cuando, uy, ¿qué es todo ese vocerío? O sea, es, ¡ah! Otros, otros, ¡eh! No fue como un, ¿alguien dice amén? Amén. No. Ese fue un vocerío. Unos gritaban, ahora van a ver, es mi tiempo, bla, 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 bla. El gran vocerío. Y detrás de ese vocerío, después de ese vocerío, dice, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho y hacia adelante. Cada uno derecho y hacia adelante. Esta palabra es para ti. Te la has pasado dando vueltas, te has querido desanimar, no has sabido cómo. A partir de hoy, cada uno, derecho y hacia adelante, hija, derecho y hacia adelante, derecho y hacia, no, derecho y hacia adelante. Amén. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hasta entonces, después del grito, del vocerío y de que cayeron los muros, hasta entonces usar algo que no sabían usar, valga la redundancia, les funcionó. ¿Sabes por qué? Porque ya tenían la guerra ganada. Ya Dios se había adelantado a ellos. ¿Habrá alguien aquí que no ha sabido cómo hacerlo, que no ha sabido cómo salir adelante, que no ha sabido cómo vencer esto? ¿Sabe cuál es la clave que Dios te entrega hoy? A partir de este momento, cada uno derecho y hacia adelante. Negocios que están en esta, que son de estos miembros de esta iglesia, derecho y adelante. No, pues es que yo ya estaba como pensando hablar con el pastor. No, señor, derecho y adelante. No, es que yo no he sabido manejar esta situación. Derecho y adelante en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Es que esta pandemia me arrancó mis sueños más preciados. Derecho y adelante, nada de eso. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios en el nombre de Jesús. ¿Alguien me le da un aplauso fuerte al Señor, por favor? Vamos a honrar a Dios en esta mañana. ¿Has sido bendecido? ¿Has sido bendecido? Hoy viniste por esta palabra. Derecho y hacia adelante. Aunque no sepa cómo usarlo, aunque no sepa guerrear, pero Dios sí sabe. ¿Y cómo es que Dios te dice? Derecho y adelante. No me tire la toalla, por favor. No, por favor, no me cierre esa oportunidad de seguir sirviendo. Derecho y adelante. Esa es la manera de Dios. Este es el mes de la tierra prometida. Así que si todavía no has recibido lo suyo, este día, a partir de hoy, no espere a mañana. A partir de hoy, cada uno, no nosotros dos. Ahí tú me echas la mano si me no. Cada uno derecho y hacia adelante. Amén. Cada uno derecho y hacia adelante. Ella da un golpe, yo doy el otro. No entre nosotros, hacia la barrera. En el nombre de Jesús. Si usted no sabe cómo pelear, adore, exalte, ofrende, pacte en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor.